con los congresistas, porque ayer la noticia, lo decíamos, estaba pues con los partidos que están definiendo su postura frente al tema de la reforma a la salud. Uno de ellos fue el Partido Conservador, que se reunió en bancada, y allí estuvo el representante a la Cámara por el departamento del Guaviare, Alexander Quevedo. Vamos a hablar justamente con él frente a esas proposiciones y esas líneas azules que quedaron ayer nuevamente definidas para ver si apoyan o no esta reforma. Muy buenos días, representante Alexander Quevedo, bienvenido a Marandúa. Buenos días, Laura, y buenos días a todo el equipo de Marandúa y a toda la comunidad de las localidades que nos escuchan esta mañana. Sí, representante, ¿cómo les fue en esta reunión de bancada con el Partido Conservador? Han llegado, y lo que se ha sabido es que a nivel nacional han quedado en un acuerdo con el partido de la U para proponer unos artículos, de ser aprobados o no, estarían llegando a un acuerdo con el gobierno nacional. ¿Cómo estuvo esta reunión? Pues fue una reunión un poco tensa al comienzo. De todas maneras, el partido, como ustedes lo conocen, ha venido conversando con el gobierno, ha venido teniendo toda la disposición porque entendemos con claridad que el país necesita una reforma. Desde la Comisión Séptima, quienes hacemos parte del partido, hemos venido avanzando en la discusión, en la construcción de la ponencia, ayudando para que efectivamente esas líneas azules queden, pero también para que quede lo más importante, lo que piensa la comunidad, lo que pudimos recoger en las audiencias públicas y escuchar el clamor del pueblo colombiano que necesita efectivamente una reforma. Ayer había un compañero que es coordinador ponente, firmó la ponencia, donde algunos puntos pues no alcanzaron a quedar, porque a veces no es fácil la discusión con el mismo gobierno, pero finalmente abrió el debate digamos, al lugar legítimo que es el Congreso. A partir de la firma de esa ponencia, el partido nunca se ha bajado de apoyar la reforma, nunca se ha retirado, ha tenido su posición, ha tenido unas propuestas, pero ha mantenido el espíritu de conciliar y de construir sobre lo construido y obviamente de estar articulado también a lo que viene planteando el gobierno nacional. En medio de ese ejercicio que hicimos, escuchando pues hay senadores, representantes que desde su ámbito obviamente piensan diferente, porque allí en algunos lados del país el sistema, en las grandes ciudades, pues funciona, tiene sus bondades, pero obviamente en otras partes del territorio del país el sistema no ha dado los mejores resultados. Por eso es poder tener una visión conjunta, no ubicarme yo solamente en Antioquia o ubicarme en Boyacá o ubicarme en Baupés o en Guaviare, que recojamos el sentir y las necesidades y también las fortalezas del sistema como las falencias en cada sector para que el partido entre a participar de la construcción de esa mejor reforma que va a fortalecer el sistema de salud para todos los colombianos. Esos 133 puntos o preposiciones que quedaron, digamos, ayer sobre la mesa, representante, ¿hacia qué están enfocadas? ¿Qué están tratando ustedes desde el Partido Conservador de proteger allí de estas propuestas? Pues Laura, básicamente son 133 proposiciones que se resumen en unas 6 o 7 muy importantes, o sea, en 6 temas muy importantes. Una es la gobernanza en la salud, la gobernanza del sistema. Queremos que el sistema no sea netamente estatista, no sea netamente público, porque consideramos que hay riesgos, que hay burocratización, que no podemos dejar la salud en las manos de alcaldes, en las manos de gobernadores, porque volveríamos a un sistema antiguo donde el seguro social, porque finalmente consideramos que no es responsable volver a esos escenarios donde hasta para construir una red, para pedir una cita, para pedir atenciones, se necesita la mano de gobernantes. Es importante que haya una gobernanza mixta, es lo que pedimos en el aseguramiento, donde tengan participación las entidades privadas. Hoy lo que propone los partidos es que las EPS ya no sean estas EPS que tienen la hegemonía, que manejan el dinero, que donde ha habido corrupción y todo eso, sino que sean gestoras de salud y vida
que administren el sistema en algunos lugares efectivamente donde viene funcionando bien y que en otros lugares la red pública, el sistema público, sea quien efectivamente garantice las condiciones en el proceso de la red y en el proceso de atención primaria y seguramente de segundo nivel si así lo amerita, pero que sea una construcción y un aseguramiento mixto, la gobernanza entre las gestoras y, digamos, la red pública. Ese es un tema muy importante. Un segundo tema, no podemos dejar simplemente el tema de la gestión del riesgo en salud y gestión financiera en las manos de lo público, porque lo que han planteado es que efectivamente ahí no va a haber restricción, que no va, o restricción no lo llamemos, que no va a haber un ejercicio juicioso a la hora de ahorrar y de sostener el gasto, y eso quiere decir que por ahí en el mes de agosto se acabaría el recurso para la salud y de ahí en adelante sería una retención de servicios muy difícil y aplazamientos para el próximo año de cirugías, de tratamientos, de procedimientos, y eso sería garrafal para el sistema. Entonces es importante que ahí venga el tema de la auditoría, que ahí venga todo el tema de los seguimientos en los gastos y que no se contrate a un ente externo, sino que hoy estas gestoras de salud que tienen alrededor de 30 años de experiencia en todo el tema de auditar, en todo el tema de gestión de riesgo, lo puedan hacer. Un tercer elemento que inclusive yo lo propuse, lo vengo defendiendo, es que la UPC, esa unidad per cápita, sea diferencial, Laura. No podemos pensar que aplicar una vacuna en San José o aplicar una vacuna en Bogotá valga un poquito más o un poquito menos que el por favor, necesita una UPC diferencial, porque uno cuando habla y reclama la nueva EPS y le dice ¿por qué los son tan deficientes en el Guaviare? Dice no, es que en el Guaviare yo trabajo a pérdida, el costo me sale por el 133%, yo me recupero en otros lados donde el costo de los servicios no es tan alto. Entonces necesitamos una UPC diferencial, teniendo en cuenta el territorio, la dispersión geográfica y pues de estos, digamos, de esta caracterización. Otros temas muy elementales, efectivamente, pero que hacen parte de la estrategia de articular todo el sistema. La implementación de la red. ¿Qué son las redes integrales e integradas de salud? Es decir, a mí me atiende el puesto de salud, me atiende el hospital, si yo sigo, si no me atienden en el hospital, entonces ¿qué hospital de mayor complejidad me atiende? La red es básicamente este grupo de clínicas mixtas, privadas o públicas, donde a uno le hacen la ruta de atención hasta que si llega al mayor complejo digamos, de atención, pueda garantizarme ese servicio. Entonces la construcción de la red solo se ha dejado que los departamentos construyeran la red. Es muy complicado. Volvemos a politizar la cosa, porque entonces yo contrato con esta IPS, o los distritos o las alcaldías. Entonces lo que se quiere es que entre el ministerio, las gestoras de salud y vida que tendrían aseguramiento y las administraciones regionales y territoriales construyan la red, teniendo en cuenta algo que viene en la reforma y que estamos totalmente de acuerdo, la territorialización de la red, es decir, ojalá que quede en una región hasta el último nivel de complejidad y no nos toque irnos hasta Bolívar o hasta el Valle o hasta otro lugar del país, hasta los Santanderes, a que un nivel de complejidad tengamos que remitirlo allá porque claro, se ve muy para la familia y demás. De hecho, esa participación del sistema ADRES nos preocupa en regiones como Guaviare, representante, porque pasaría a ser, digamos, el gran sistema administrador del sistema de salud según la reforma, y en este caso lo que vemos es que es una complejidad recibir un servicio a través de ese sistema en este momento, tanto así que de hecho en este momento todos lo que tiene que ver con servicios que necesitan médicos por accidentes de tránsito que son gestionados a través del ADRES presentan demoras, no son autorizados de manera fácil. Todo esto retrasa, por supuesto, esa atención médica que usted lo dice.
hay que mirar con otros ojos y con otro enfoque, especialmente para departamentos como el Guaviare. Tenemos hasta ahora oyentes que quieren hacer una pregunta, un aporte en medio de esta discusión pues, que tenemos con el representante de la Cámara frente a la reforma a la salud. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Laura, buen día. Habla Milton Cuellar, presidente del Sindicato de los Trabajadores del Guaviare Antoc. Buenos días a la mesa de trabajo, al representante Alexander Quevedo. Hola, Milton. Frente al tema que se viene tocando, primero, exaltar la labor que está haciendo el representante Alexander Quevedo. No tuve la oportunidad de decírselo personalmente, pero que sean estos los medios para exaltar esa labor de haber traído la Comisión Séptima al Departamento del Guaviare, con representación del Ministerio, a escuchar la viva voz de la comunidad y de los trabajadores. Creo que son de los ejercicios que realmente esperamos los guaviarenses. Y en ese orden de ideas, y escuchando al representante de la Cámara y viendo el panorama político, como se ha venido moviendo en los últimos días, tenemos que hacer un llamado desde los trabajadores de la comunidad, desde los guaviarenses, a nuestros representantes, de manera particular al señor Alexander Bermúdez, que no lo hemos visto pronunciarse frente a esta postura que muy valerosamente lo está haciendo nuestro representante Quevedo, mostrando su postura a favor de esta reforma. Si bien es cierto, hay unos peros, hay unas dificultades que serán de trámite en el Congreso, creo yo, en representación de los trabajadores y como usuario, de que es el mejor camino, de que efectivamente al escuchar la comunidad, al escuchar los trabajadores, se pueda llegar a respaldar una reforma apartándonos de los partidos políticos, apartándonos de los colores, como lo hemos anunciado nosotros tantas veces en el departamento del Guaviare, y sintiendo la necesidad real de la comunidad, de los trabajadores. Por eso creo yo, en mi invitación al representante Quevedo, seguir en esta lucha, insisto, en apartar la colectividad política y estar por encima de los intereses de los usuarios, que creo que es la postura que he venido escuchando día tras día. Y efectivamente con estos reparos que escuchaba, señor representante, son muy valederos. Sin embargo, hacer un par de precisiones. Estas EPS, cuando su merced habla de las auditorías, que hayan auditorías, la verdad tenemos que decir que son perversas en la auditoría. Miremos cómo está el Hospital San José del Guaviare, la S de primer nivel, frente a las auditorías y cómo rajan a las S para no poderles pagar los recursos. Y efectivamente, el tema de la politización que se nombra tanto, que eventualmente, como está diseñada de pronto la reforma, tenemos esos temores, pues no hay que olvidarnos de que ya está politizada la salud. Si vemos de manera particular, nuestros gerentes en todo el país, y no es una excepción Guaviare, los ponen los gobernantes, el gobernante de turno, el gobernador del departamento. Literalmente tienen mucha injerencia los políticos cuando tenemos que ir los usuarios a buscar un diputado para buscar una cama en otro departamento, o muchas veces para la misma interponer una tutela o muchas cosas de reclamaciones tenemos que ir a buscar ya un diputado o un concejal. Entonces digamos que la preocupación, que es muy valedera, insisto, de politizar la salud, de que los recursos de pronto queden solo en manos de lo público, de las auditorías y la experiencia de las EPS, no tendríamos que tener temor de eso, la invitación es a ello, porque eso ya existe. Obviamente, muy válido que tengamos mayores controles para que efectivamente esto no pase, porque no es el deber ser. Con esto termino, representante Alexander, exaltando nuevamente su gestión frente al tema. Esperamos que la postura que sigue de aquí en adelante de nuestros dos representantes, de manera especial, el llamado de atención al representante Alexander Bermúdez para que también se pronuncie, como lo viene haciendo su merced, en favor del pueblo. Muchas gracias. Gracias, Milton. Gracias, Milton. Pues ahí está el llamado representante, ¿no? Hablando justamente pues de esa petición, y es poner, lo decíamos, hay que ver la reforma a la salud como una necesaria. Sí o sí hay algo que cambiar en el sistema de salud. ¿Cómo se hace? Pues esa es la discusión que ustedes tienen que dar justamente en el Congreso de la República. Pero sí quiero preguntarle frente a lo que dice Milton de alejarse un poco del tema político y esto, no sé qué tan viable sea, porque yo he escuchado algo de que en esta oportunidad pues estaban aplicando el tema de la ley de bancadas, entonces todo se va, la decisión es una decisión conjunta de cada uno de los partidos. ¿Cómo va a ser este respaldo allí? ¿Es en bancada que se va a ir con respecto al estudio de la reforma a la salud, representante? Bueno, saludarlo a usted y saludar a Milton. Me parece que Milton pues
también es una autoridad en la salud porque ha venido dedicando su vida a trabajar con la ES de primer nivel, que sabe cómo ha tocado, que no ha sido fácil, que ha tenido mil dificultades en el tema de viabilidad financiera y que, digamos, con la lucha de todo ese equipo que está trabajando ahí en la ES, digamos, hoy tenemos una ES pública y no definitivamente, además de que pues al sostenerla no se ha liquidado. Y dos cosas respecto a lo que él dijo. El tema del partido no ha sido fácil, porque aquí hay posiciones efectivamente de que ojalá la reforma no fuera, porque tengo que decirlo, hay en lugares del país donde el sistema funciona muy bien y donde allá las bases digamos, del Partido Conservador consideran que se debe mantener el sistema y no se debe, digamos, transformar como lo está planteando el gobierno. Entonces hay posiciones muy fuertes y nosotros somos pequeñitos porque nosotros somos 90.000 habitantes. En Antioquia son millones de habitantes. En Boyacá, en los Santanderes, en lugares donde, digamos, el sistema de la población en la costa viene funcionando muy bien y donde hay mucho poder. Nosotros hemos venido haciendo caminos, yo respaldé a Yepes para que firmara la ponencia y ustedes fueron testigos de cómo le dieron a ese pobre, lo llamaron lentejuelos, nos están llamando lentejuelos, que nos dejamos ya comprar por no sé qué, porque nosotros estamos a favor naturalmente, también de nuestros territorios, que han sufrido las inclemencias de un sistema que no ha sido piadoso, que ha sido un sistema con muchas dificultades. Entonces, ayer yo, la verdad, después de la Semana Santa, yo digo, Dios mío, que nos vaya bien en esta bancada y que el partido no determine que nos apartamos de la reforma y que por bancada nos toca marginarnos y decir que no vamos a avanzar. Y los que hablamos ayer, que fueron 10 entre representantes y senadores, yo le pedí al presidente, le dije, presidente, no nos podemos bajar de la discusión de una reforma que necesita el país, que naturalmente en algunos territorios el sistema funciona, pero en los nuestros no funciona y ya escuchamos a la gente. Y en esa discusión sensata y con un presidente, tengo que decirlo, con un presidente de apertura, un hombre de más de 30 años en el Congreso, digo, yo considero que aquí debemos caber todos, y caber todos es poder entender que el país necesita una reforma y que desde lo técnico necesitamos que el gobierno también entienda que ya unas conversaciones y aceptó unos cambios y que es importante que queden en el primer debate y en ese orden de ideas podamos avanzar en ese sentido, siempre pensando en el paciente, siempre pensando en los colombianos y en un sistema mucho más fortalecido. Eso no ha sido fácil, y uno desde el gobierno es un representante pequeñito con 9.000 votos, y lo que a mí me fue muy bien, porque aquí hay representantes con 140.000 votos que hablan y son poderosos, pero hemos venido teniendo sabiduría también, prudencia, pero dejando claro que estamos en esa tónica de que haya una reforma y nos han escuchado, gracias a Dios. En segundo sentido, efectivamente, lo que él plantea del miedo, nosotros sabemos lo perversas que han sido las EPS con el tema de auditaje, en todo que le han negado servicios, que después de que los niegan, lo que van a pagar lo ponen a diferentes tiempos, que pagan cuando les da la gana y por eso han quebrado IPS mixtas, privadas, y también, pues obviamente la República ha sido víctima de esta situación. Por eso queremos asegurarnos, no necesariamente de que ellos tengan, por eso el poder de las EPS, que no son EPS, sino van a ser gestoras de salud de vidas, porque ya no van a manejar un peso, ya no van a tener el poder de retener pagos, sino simplemente van a ayudar dentro de sus perversidades, pero también su experiencia, a auditar con el acompañamiento y obviamente la vigilancia del ministerio y la participación también de los territorios. Eso es fundamental. Un equipo muy fuerte en torno al auditaje de las cuentas y los giros y el pagador único será la ADRES, que le va a girar efectivamente, pero después de que haya ese eficiente auditaje. Por eso no estamos de acuerdo que todo el auditar cuentas y todo eso lo haga la ADRES, porque si hoy, como tú lo dices, Laura, en unos mínimos que tiene que pagar, se cuelga, se demora, imagínense, para auditar todos los servicios, cuando en el país en un día se prestan más de 2 millones de servicios en atención. Entonces, eso no es fácil. Y frente a lo que
su merced me pregunta, claro, el partido ayer firmó unas proposiciones, todas las firmamos. Y si el gobierno cierra la puerta, que lo que dijo el gobierno antes de ayer, le dijo al presidente, lo acordado va a quedar en el primer debate, entonces, pues efectivamente, si el gobierno nos da el portazo y dice, no, que definitivamente esto tiene que ser tal como se propuso en la ponencia y no va a haber ninguna modificación y no, va a ser muy difícil que el partido nos deje avanzar, sobre todo a los dos congresistas en la Comisión Séptima para apoyar la reforma, porque ya sería prácticamente un rompimiento entre ese diálogo que ha sido constructivo y permanente entre el Partido Conservador, que es de gobierno, y el gobierno nacional. Pero esperamos que no. Hay un espíritu de apertura, de que sí se van a recoger las iniciativas y que en ese orden de ideas, obviamente, si no el 100% pasarían en primer debate de Comisión Séptima, lo que faltare lo llevamos a plenaria de Cámara porque faltan los cuatro debates. Representante, representante Alexander Quevedo, hablando de ese primer debate, ¿ya se ha citado para cuándo? ¿O aún no se ha presentado? Hoy Centro Democrático va a radicar una ponencia, entonces la idea era que hoy el presidente de la Comisión Séptima iba a plantear pues que arrancáramos con la discusión a partir de mañana, pero él no puede hoy presentar proyectos o ponencia, porque si lo radica la ponencia el Centro Democrático, que seguramente será una ponencia negativa, entonces él tiene que publicar esa ponencia, y al publicarla se corren los tiempos y hasta la otra semana se empezaría la discusión, y si hay una ponencia negativa, la ley quinta dice que se debe primero discutir la ponencia negativa y ahí pasar a la ponencia positiva. Pues es parte de lo que se va a discutir ahora entonces y el proceso que va a tener la reforma a la salud. Estaremos muy pendientes. ¿Cuándo van a ustedes o cuándo estarán esperando respuesta por parte del Ministerio de Salud frente a esas 133 proposiciones, representante? No, digamos que ya se empiezan a hacer ya los diálogos también entre el gobierno y los partidos, y efectivamente lo que vamos a hacer, Laura, es en el escenario legítimo, allá en la comisión donde ya la radicamos, y nosotros, Laura, tenemos, y querida comunidad, tenemos la gran responsabilidad con el otro representante, el Partido Conservador, representante Yepes, de darnos la pela para que efectivamente esos 133 proposiciones que consagran alrededor de 5 temas fundamentales queden dentro de la ponencia que se va a construir en primer debate. Vamos a estar entonces muy pendientes y atentos, representante, a que eso que ustedes quieren proteger del sistema, que quieren garantizar del sistema, que hoy es justamente los derechos de los colombianos, pues queden allí en esa reforma y ver cómo avanza esa discusión. Pues muchas gracias, representante. Estaremos muy pendientes aquí desde Marandúa a ver cómo se discute eso en la Comisión Séptima. Laura, buen día, agradecerte por el espacio para poderle contar a la comunidad que aquí estamos, con la misión que nos encomendaron, insistiendo y abriendo el espacio en un tema tan importante como la salud y en otros temas que estamos trabajando con nosotros. Casualmente hoy yo soy ponente de la reforma de la salud y hoy tenemos un almuerzo con el señor presidente Petro para discutir los pros y los contras de esta reforma y cómo podemos llegar a un mejor escenario para los trabajadores de Colombia. Entonces, esta comisión hoy es la llamada a marcar un precedente en la historia del país. Tiene las reformas más importantes, Dios nos puso acá y esperamos estar a la altura de esas discusiones para representar muy bien a nuestro departamento y obviamente a la comunidad, sacarla muy bien librada en toda esta reforma. A la comunidad Dios les bendiga, felices Pascuas a todos y estamos conversando. Gracias, representante, feliz día. Son las 6:57.